Vamos a estar estudiando acerca de lo que es la misión del evangelista. La misión del evangelista. Voy a pedir por favor que todos prendan sus cámaras y que estén muy atentos a este mensaje y que cada palabra que reciban pueda hacer eco, no solamente hoy, sino todos los días de aquí en adelante, y que puedan estar disfrutando. En el siglo XIX, un hombre estaba en contra del cristianismo y él puso como misión destruir el cristianismo, pero dijo, voy a encontrar todo lo que se contradice en la Biblia. Y entonces, realmente este hombre se obstinó en buscar la manera de cómo acabar con la iglesia cristiana. Y la única manera para poder demostrar errores, dijo, voy a leer la Biblia y voy a empezar a mostrar todas las contradicciones y mentiras que tiene la Biblia. Y voy a escribir un libro acerca de esto que voy a llevar a cabo. Entonces, la misión de él era escribir un libro. Escribir un libro con todas las mentiras de la Biblia, con todas las contradicciones de la Biblia, pero resulta y pasa que cogió la Biblia y empezó a leerla y empezó a estudiarla. Cada día la estudiaba porque quería encontrar todas las mentiras que allí estaban. Quería encontrar todas las tradiciones, las contradicciones que estaban allí en las Sagradas Escrituras. Y pues pasaron muchas semanas y pasaron varios meses, y él meditaba allí en todo lo que decía la Biblia y encontró algo muy importante. Encontró que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a través de la lectura de la Biblia, él pudo recibir esa salvación. A través de la lectura de la Biblia, como era un buen lector, era un hombre escritor, era buen lector, pudo entender de que Jesús era el Cristo. Pudo llegar a ese momento de Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, él allí creyó que él podría salvarse. Pudo llegar allá a la escritura de Juan capítulo 1, versículo 12, que si lo recibía, él podía salvarse. Y efectivamente se salvó. Ahora, en ese momento su vida cambió. Su vida cambió, pero su misión no. Su misión siguió siendo la misma, escribir un libro. La intención ahora fue diferente. Con el tiempo, después de escribir el libro, que ahora ya no iba en contra de Jesús, sino que ahora glorificaba a Jesús y que hablaba de la vida de Cristo, este libro se llegó a llamar Ben-Hur, que significa la historia de Jesucristo. Este libro tuvo un gran éxito en los Estados Unidos y en diferentes países. Y sobre todo cuando firmó para una adaptación de una película para glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es acerca de cómo la intención de la vida de uno cambia cuando uno tiene un encuentro real con Jesús el Cristo. Yo, a nivel personal, Andrés Duarte, hablo de mi vida un poquito, de lo que fue esa transformación. Toda mi vida estuve relacionado con algo espiritual. Por ejemplo, yo fui acólito de la Iglesia Católica y también trabajé con misiones con los sacerdotes de la Iglesia Católica tradicional. Aparte de eso, pues cuando estaba pequeño, con mi abuelita y con todas las amigas de mi abuelita, me decían el santo purito, porque pues expresaba como mucha vida espiritual, ¿cierto? Yo desde muy joven sentí que debía servirle a Dios. Hasta en los días de disfraces del Halloween, que no lo celebramos, pero yo me disfrazaba de cura, o me disfrazaba de papa, o me disfrazaba de monseñor, de cualquier cosa me disfrazaba que tuviera que ver con algo para servirle al Señor. Yo era una de las personas que cuando salía digamos, de las iglesias tradicionales, pues siempre me inclinaba y lloraba delante de un Cristo que estaba crucificado. Y yo sentía que sus ojos me miraban. Así era como mi consagración y mi forma de creer hacia la idolatría. ¿Pero por qué yo era así? Porque no conocía a Cristo. Porque mi vida estaba totalmente separada de Dios. Llegó un día en que me convertí en una persona que estuve delinquiendo en los Estados Unidos y caí preso, sentenciado a cadena perpetua. Pero era tan espiritual en mi vida
que aún cuando fui criminal, oraba a Dios y le decía, Dios mío, ayúdame a robar, ayúdame a hacer este trabajo. Ayuda, y pedíamos, nosotros como ladrones, pedíamos y decíamos, Señor, ayúdanos a hacer esta última vuelta. Y nos consagrábamos a Él. Imagínense los problemas mentales que teníamos, imagínense las corrientes tan diferentes que llevábamos porque estábamos totalmente separados de Dios. Entonces pedíamos a Dios para que Él nos ayudara a hacer algo que iba en contra de Él. Pero nosotros lo sabíamos. No sabíamos porque estábamos totalmente separados de la presencia de Dios. Entonces, llegó el momento cuando Dios un día, cuando yo caí preso, sentenciado a cadena perpetua, 35 años de prisión en los Estados Unidos, allí sucedió lo más maravilloso. Cristo entró en mi corazón. Lo acepté como mi Señor y como mi Salvador. Hice la confesión, creí que Él murió por mí, que Él resucitó de los muertos, y desde ese día mi vida cambió. Allí Dios me guió hacia una congregación con un pastor que se llamaba Silvestre Ortega. Y yo quería servir, realmente yo quería servir con todo mi amor y con todo mi corazón. Yo quería servir. Yo quería servir tanto y estaba tan agradecido, pero era un agradecimiento maravilloso. Estaba muy agradecido de que ese hombre me hubiera presentado a Cristo. Ese hombre para mí era un superhéroe. Ese hombre para mí era alguien extraordinario. Yo decía, wow, ¿cómo este hombre pudo perseverar si yo lo trataba mal porque él me mandaba a buscar? Yo le hacía el feo, yo lo rechazaba y lo trataba y lo insultaba porque quería hablarme de Cristo. Esa era mi condición espiritual, porque estaba separado de Dios. Pero él me habló de Cristo y Cristo entró en mi corazón y lo primero que yo sentí fue empezar a conocer a Dios. Lo segundo que yo quería hacer era servirle a Dios. Yo quería servirle con todo mi corazón y con todo mi cariño. Hasta yo pensaba que cuando le estaba sirviendo a mi pastor, le estaba sirviendo a Dios. Y efectivamente es así. Eso fue lo que hizo Josué con Moisés, servidor de Moisés. Y después, al final de Éxodo capítulo, en el último capítulo, dice Josué servidor de Dios directamente. Entonces yo estaba sirviendo allí a mi pastor y yo le limpiaba los zapatos, yo le tendía la cama, yo reunía la iglesia, yo preparaba los coritos, los cánticos, yo animaba a las personas y él era el que nos daba la palabra. Y nos consagrábamos fielmente para el Señor, pero sucedía algo. Sin darme cuenta, caí en un mundo de mucho legalismo. Presten mucha atención aquí. Y realmente, aunque servía y aunque reunía la iglesia, todo lo que hacíamos era dentro de la iglesia. Todo se convirtió en una religión. Todo se convirtió en una cuestión de comportamiento. Si me porto bien, entro al cielo. Si vivo así, entro al cielo. Si hago esto, entro al cielo. Entonces pareciera que empezamos a vivir un cristianismo como por metas, como por carga. Realmente llegó un momento, al principio lo disfrutaba porque estaba nacido de nuevo. Lo disfrutaba con todo mi corazón, pero ya después no lo disfrutaba, ya después me sentía como condenado porque cometía un pecado y me sentía de lo peor, me sentía el peor hijo, el más sucio, mejor dicho, yo decía, yo creo que soy el peor de los siervos de Dios, yo decía, yo no sirvo para esto, y ahí estaba el diablo, ahí estaba Satanás, ayudando también en esos pensamientos. Entonces, desde ese momento, empecé a escuchar y a comprender concretamente lo que realmente representaba esa vida de legalismo. No me sentía nada bien. No me sentía completo. Cristo estaba en mí y por un momento al principio me sentí completo, pero después de que entró el legalismo, mi vida cambió, mi vida cristiana cambió. Y hace unos años atrás, Dios me permitió encontrarme con un pastor que se llama el pastor Inquilí, al cual amo mucho con todo mi corazón y pues estoy muy agradecido, sí, realmente, porque este pastor fue a quien Dios guió para que me ayudara a llegar hasta Corea, para encontrarme también con el pastor Ryu. Pastor Ryu es el pastor perdón, el pastor de la iglesia principal, de donde salen todos los misioneros a nivel mundial. Que
me entrega el pastor Lee. A través del pastor Lee, él me ayudó a ver a Cristo. Y me di cuenta que no iba en la misma dirección. Esta fue la tarea que cumplió el pastor Lee en mi vida. Me ayudó a ver a Cristo y a darme cuenta que yo no iba en la misma dirección de Cristo. Pero el pastor Río, a través de escucharlo por varios años, hablando solo del evangelio y solo de discípulos, pude entender que no hace falta nada más, sino solo Cristo y solo el evangelio. Y me di cuenta a través de sus enseñanzas cómo se levantan los empresarios, cómo se levantan las familias, cómo se levanta todo solamente a través de predicar solo Cristo y solo evangelio. Y ahí escudriñando acerca de su misión, yo miraba y decía, bueno, pero no predicarán otra cosa. Y yo veía esas iglesias tan grandes y todas las iglesias así a nivel mundial, las escuelas de formación, las escuelas de evangelismo. Y cuando estuve allá no vi misticismo ni nada de esas cosas. Allá está la gente, pues allá no dan ni gritos de júbilo ni nada de esas cosas, pero son muy consagrados para Dios. Allá usted no los ve a ellos saltando y haciendo una cantidad de cosas. No, ellos están consagrados al evangelio y consagrados a las misiones. Entonces yo decía dentro de mí, todo lo que yo tengo entonces realmente todo este tiempo haciendo tantas cosas y haciendo tantos movimientos y generando tantas enseñanzas, pero no estaba yendo en la misma dirección con Cristo. Ellos solamente tienen el evangelio, tienen solo Cristo, enseñan el evangelio, enseñan las misiones y las familias son restauradas. La economía es restaurada. La vida espiritual de ellos va de una manera muy maravillosa y nunca están pensando así de una manera como condenatoria, como que se sienten condenados, como que se sienten condenados, como que se sienten sucios. No, ¿por qué? Porque ellos están completos en Cristo y ni siquiera están pensando en pecado, están siempre haciendo es la obra del Señor. Había un hombre en la Biblia, en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 15, llamado el apóstol Pablo. Este hombre vivía una vida como la que yo vivía. Pablo era un hombre que vivía bajo el legalismo. Pablo tenía una misión muy concreta. ¿Cuál era esa misión? La misión era encerrar a todos los que se llamaran cristianos. Miren esto. Esa era su misión, encerrar a todos los que se llamaran cristianos. Pero eso era incorrecta, esa misión era incorrecta. Pero aún así, Pablo amaba a Dios. Recuerden que Pablo era fariseo de los fariseos. Era un hombre que daba la vida para Dios. Entonces es cuando veía a todos los cristianos, los veía como una secta y decía, no, no podemos dejar que la ley de Dios, que lo que Dios nos ha entregado, vengan estos cristianos y pisoteen lo que Dios nos entregó. Entonces Pablo creía que estaba haciendo las cosas correctamente. Pablo lo que hacía realmente lo estaba haciendo para Dios, pero su misión era incorrecta. ¿Cuál era el resultado de la misión de Pablo? Oposición. Miren esto. El resultado de la misión de Pablo era oposición. Y asimismo es el resultado de aquellas personas que no van en la misma dirección con Cristo. ¿Por qué? Porque su misión es incorrecta. Cuando mi misión como pastor, como líder espiritual, no va en la misma dirección con Cristo, entonces, ¿en qué se convierte? En oposición. Se convierte en oposición. Empiezo es a oponerme a lo que Cristo quiere hacer. Y precisamente eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo, aunque amaba a Dios con todo su corazón, aunque amaba a Dios con toda su vida y lo daba todo por la misión que tenía para detener a esa iglesia que él creía que no era de Dios, ¿en qué se convirtió? En una oposición. Ahora, él creía que estaba haciendo lo correcto, sí creía que estaba haciendo lo correcto, pero era oponiéndose a lo correcto. Y asimismo, muchas estructuras se han levantado. Pablo amaba a Dios, pero su contenido era incorrecto. Anoten allí, el contenido era incorrecto. Entonces, él tenía pura ley. Y esa ley llevaba a encerrarlos, a torturarlos, a perseguirlos. Eso es lo que él tenía. Por eso vemos hoy muchos movimientos que lo que hacen es allí predicar ley. ¿Y qué hacen? Perseguir a las demás iglesias, hablar de las demás iglesias. Hasta el púlpito lo usan es para hablar de las mujeres y hablar de los hombres,
hablar del comportamiento y solamente hablan del infierno, del infierno, del infierno, hablan solamente de pecado, de pecado, de pecado, de lo que te tienes que poner, que si te pones el arete te vas para el infierno, que si te pones el labial te vas para el infierno, que si te pintas el pelo te vas para el infierno. Todo es para el infierno y hasta los niños están sometidos a tantas enseñanzas así que hasta sueñan con el infierno y ven hasta las personas de la iglesia en el infierno. ¿Por qué? Porque ese es el contenido que tienen. Porque eso es lo que están siempre hablando y siempre lo que están meditando. Pero realmente cuando una persona va en esa dirección, que no es la dirección con Cristo, y tiene ese contenido, su vida será una vida de una vida de felicidad. No es una vida de felicidad. ¿Por qué? Porque todo lo que no va en la misma dirección con Cristo lo que causa es oposición, 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 oposición. Todo lo que va en contra del Espíritu Santo, lo único que causa es oposición. ¿Qué contenido tenía Pablo? Pablo tenía el contenido del yo, de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Esa era su posición. Esa era la posición que Satanás le había ofrecido a Adán y a Eva. Pablo todavía seguía con la misma situación, separado de Dios, viviendo y tratando de salvarse, encerrando a los cristianos. Mire, dése cuenta que él pensaba que encerrando a los cristianos y persiguiendo a los cristianos, él se iba a salvar. Entonces, él estaba tratando de generar una salvación por su posición. Él pensaba que encerrar a los cristianos, esto le daría éxito, esto le daría fama. ¿Qué fue lo que le ofreció allí, por ejemplo, Satanás, la serpiente, a Adán y a Eva en el huerto? Les ofreció precisamente Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Les ofreció y les dijo, seréis como dioses, seréis como dioses. Es decir, les estaba diciendo, ustedes van a hacer lo que ustedes quieran, lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean que está bien. Eso seréis como dioses. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Pues lo que él creía que estaba bien. Hasta pedía cartas a los sacerdotes de Damasco, por si hallase algún cristiano, entonces que pudiera encerrarlo. ¿Qué otro contenido tenía Pablo? Pablo tenía el contenido de Nefilín. ¿Cuál era el contenido de Nefilín? Allí era todo lo carnal. Allí todo lo material. De Génesis capítulo 6. Solo maldad. Pensaba solo maldad. Estaba encarnecido en encerrar a los cristianos. ¿Qué otro contenido tenía el apóstol Pablo? Tenía el contenido del falso éxito. De Génesis capítulo 11, versículo 1. Creía que con su posición él podía ir en contra de todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Por eso en Génesis capítulo 11, versículo 1, habla del movimiento de Babel. ¿Cuál fue ese movimiento? El que cambió el diseño original por un diseño que no va en la voluntad de Dios. El que cambió el verdadero contenido por un contenido incorrecto. ¿Qué es esto? Ellos tenían que edificar la torre con piedra, pero ¿qué usaron en lugar de piedra? Usaron ladrillo. Entonces cambiaron el contenido. La piedra representa la roca, aquella de donde fluye agua. La roca representa aquella donde edificamos nuestras vidas. La roca representa aquella sobre la cual será edificada la iglesia. La roca y la piedra representa aquella piedra angular que desecharon los edificadores. Entonces, cuando estamos mirando el tiempo de Babel, estamos mirando que el desprecio de la sociedad, de cómo la sociedad cambió lo que Dios les entregó por buscar su propio materialismo. Entonces ellos creyeron que por sus títulos, que por su conocimiento, ellos creyeron que por su falso éxito, por su posición, ellos podían llegar al cielo sin necesidad de Dios. Entonces allí tenían un pensamiento como que ellos mismos eran Dios y como que ellos mismos eran el camino y ellos mismos empezaron a construir una cúspide hasta el cielo para tratar de llegar allá al cielo. ¿Y cómo lo querían hacer? Sin Dios. Por eso Dios tuvo que esparcirlos. Entonces, la Torre de Babel nos muestra lo que está sucediendo hoy en día, de cómo el evangelio ha sido cambiado, de cómo el evangelio está siendo desviado de muchas formas, de cómo el contenido que de pronto traíamos no era el contenido realmente que nos iba a llevar hacia el cielo, que traíamos un contenido que lo que hacía era oponerse. ¿Por qué vemos tantas divisiones entre los pastores y entre las iglesias? Un día alguien, en una entrevista con un cardenal,
le preguntaban acerca de la iglesia cristiana y el cardenal decía, a mí no me preocupa la iglesia cristiana. La verdad no me preocupa, porque todos piensan diferente. Todos los pastores piensan diferente. Decía, nosotros por lo menos los católicos pensamos una misma cosa, predicamos una misma cosa. En todo lugar y en todo el mundo, la iglesia católica tiene un solo mensaje. Y decía, eso nos hace fuertes. Asimismo, hablan los judíos también cuando hablan acerca de la ley, no cambian el mensaje. Asimismo, hablan aquellas tres estructuras más fuertes que están moviendo hoy el mundo, como los masones tienen una sola estructura y todos van por ahí. La nueva era, ellos tienen algo muy definido. Entonces, nos estamos dando cuenta que las sectas, que las religiones y que todas estas cosas que Satanás está levantando hoy en día, están pisoteando a la iglesia cristiana. Y mientras estas personas están cogiendo fuerza, mientras este sistema de Satanás está perdiendo fuerza, la iglesia cristiana está perdiendo fuerza, ellos están ganando fuerza y nosotros estamos perdiendo fuerza porque no tenemos el mensaje claro. Porque no vamos en una misma dirección, porque el uno predica una cosa, el otro predica otra, el otro predica otra, el uno busca esto, el otro busca aquello. Entonces, por eso no hay unidad. No hay unidad. Por eso se convierte en una oposición. ¿Qué hacía Pablo? Pablo se oponía. Él se oponía. ¿Por qué? Porque su contenido era incorrecto. Por eso se oponía. Porque su contenido era incorrecto. Por ejemplo, a muchos lugares donde vamos, decimos solo Cristo y ya las personas piensan mal. Decimos solo Cristo y ya con solamente decir eso, ya piensan mal. Que la Biblia dice que solo Cristo. La Biblia dice que no hay salvación bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. El Padre dijo solo Cristo, a él oíd, en él tengo complacencia. El Espíritu Santo dijo que prediquemos solamente a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, solo Cristo. Jesús dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros y ustedes van a ser testigos solamente de mí, solo Cristo. Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 20, dice que enseguida predicaba solo Cristo. En el versículo 22 predicaba solo Cristo. En Hechos capítulo 8, versículo 5, allí Felipe solamente predicaba solo Cristo. En Hechos capítulo 18, versículo 5, solamente Pablo predicaba solo Cristo. En Hechos capítulo 18, versículo 20 en adelante, allí Pablo muestra cómo él predicaba solo Cristo. Entonces, realmente solo Cristo. Pero Pablo no sabía esto. Su contenido era solo ley, solo ley, solo ley. Compórtate así, no comas sin las manos sin lavar porque te vas para el infierno, eres inmundo. Ese era el evangelio que tenía Pablo. Entonces, cuando no tenemos el contenido incorrecto, realmente estamos viviendo, cuando no tenemos el contenido correcto, estamos viviendo en esa era del huerto del Edén, cuando cayeron en pecado, estamos viviendo en ese tiempo de Nefilín y estamos viviendo en ese tiempo del falso éxito, donde empezamos a construir es conforme a nuestra propia estructura. Y ese contenido, lo único que llevó a Pablo fue siempre al fracaso. Siempre lo llevó al fracaso. Hay otros que no tienen, por ejemplo, Pablo tenía una misión, pero su misión era incorrecta. Hay otros que no tienen ni siquiera una misión, solo predican en la iglesia, solo asisten a la iglesia, siempre están solo en el templo, dentro del templo, y eso es todo. Es como un agua estancada. Imagínense un lago. Imagínense un lago se llena de agua, sí, pero no tiene salida, no tiene ni entrada ni tiene salida, se llena por la lluvia. Pasan varias semanas, ¿cómo se pone esa agua? Se empieza a pichar, empieza a generar mosquitos, empieza a generar enfermedades. ¿Por qué? Porque es un agua estancada. Pero si ese lago se conecta a la fuente de vida y empieza a abrirse el camino por donde salga también agua del otro lado, pues va a dar vida y todo, y por donde va pasando, allí van a haber animalitos
van a haber caballos, vacas que van a tomar y van a tener vida. Las hormiguitas, todos se van a alimentar de esa vida, de esa agua. Entonces, cuando somos solo iglesia dentro del templo, que no salimos del templo, somos como ese lago estancado. ¿Y qué damos? Nada. No damos nada. Damos religión. Eso es lo que transmitimos. Solo religión, solo religión, solo religión. Pero cuando empezamos a dar vida, porque eso fue lo que Jesucristo nos dio, y empezamos a salir, entonces ese lago empieza a convertirse en una fuente espiritual. Por lo menos, yo les digo una cosa. Yo era una persona que era como Pablo. Solo era hacia adentro de la iglesia. Nada hacia afuera. Solo legalismo, solo ropa, solo vestimenta, solo infierno, solo pecado. No hablaba nada de Cristo. No predicaba nada de Cristo. Y era un lago estancado. Yo era un lago estancado. Y hacía muchas cosas. Predicaba en campañas evangelísticas. Sí. Me llamaban mucho por la unción, me llamaban mucho por los milagros. Y Dios sabe de lo que estoy hablando. Hay personas que son testigas en este grupo de lo que estoy hablando. Me llamaban y regresaba con mucho dinero a la casa. En una semana, un día regresé con 15 millones de pesos, regresé con 15 millones de pesos en una semana, porque estuve predicando y hubieron muchas cosas que pasaron y estuve orando por unas minas de oro y a cada mina le soltaba una palabra y le soltaba otra palabra a otra mina y le soltaba otra palabra a otra mina de oro y ahí estaban los dueños de las minas y pues ellos decían, wow, este hombre nos está diciendo por dónde es que va el oro, este hombre nos está mostrando y eso es lo que yo me dedicaba a hacer. Eso es lo que yo me dedicaba a hacer. Y volvía a la casa hasta con 15 millones de pesos. Otro día regresaba con 8, otro regresaba con 10 millones en una semana o quizás en 2 semanas. Así mismo era. Entonces, esa era la búsqueda. Y yo decía, no, yo soy cristocéntrico, yo soy bibliocéntrico, porque había leído la Biblia 32 veces. Decía que era cristocéntrico y bibliocéntrico porque había tenido muchos seminarios, porque había sido ordenado como pastor. Decía que era cristocéntrico y bibliocéntrico porque había abierto una iglesia. Y realmente estaba como el apóstol Pablo. Tenía una misión, pero toda la misión que yo tenía era prácticamente incorrecta. Entonces, un día el Señor me dijo, yo no te conozco, yo no te conozco. Y estoy hablando de mi vida. Yo no puedo hablar de la vida de los demás, estoy hablando de mi experiencia. Me dijo el Señor, yo no te conozco, tú no te pareces a mí, tú no haces nada de lo que yo mandé a hacer. Tú quieres hacer tus propias cosas. Tú quieres predicar tus propios mensajes. Tú quieres es el manto de Elías. Tú quieres es la vara de Moisés. Tú quieres es todo eso. Pero todos ellos hablaron fue de mí. Todos ellos querían llegar a mí. Todos ellos querían parecerse a mí. Entonces ahí entendí, yo siempre quería ser como Moisés, yo siempre quería ser como Elías, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Dios aquí nos dio el ministerio quíntuple, los 5 ministerios, para que todos lleguemos a la estatura, a un varón perfecto, así, a la medida de Cristo. Entonces, mientras que yo quería hacer muchas cosas, parecerme a muchos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todos los discípulos, todos los patriarcas, todos los profetas, su estándar siempre fue solo Cristo, solo Evangelio. Pero tenía yo un estándar muy bajo, muy bajo. Porque mientras que yo me quería parecer a todos ellos se querían parecer a Cristo. Ellos hablaban de Cristo. Por eso, Lucas capítulo 24, versículo 44, dice, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que la ley, los profetas y los salmos hablaron acerca de mí, decía el Señor Jesucristo. Entonces, mi estándar debe ser Cristo. Debo ser como es Cristo. Debo cada día consagrarme y buscar siempre parecerme a Cristo, vestirme de la imagen de Cristo. Yo estaba centrado hacia adentro de la iglesia. Cuando conocí a Cristo, entonces me centré hacia afuera. Antes estaba centrado hacia afuera, pero con una misión muy diferente. Creía que lo estaba haciendo bien. Creía que lo estaba haciendo para el Señor.
Y lo hacía con todo mi corazón y con todo mi amor. Pero si seguía así, entonces un día el Señor me iba a decir, yo no te conozco. Tú no tienes nada que ver conmigo. No estás haciendo lo que yo mandé a hacer. Estás haciendo tus propias cosas. Entonces, cuando yo salía, mi contenido era incorrecto. Viajaba era por mis propias cosas. ¿Quién fue utilizado por Dios en la historia de Pablo? Ananías. Anoten allí, Ananías. Ananías y todos los discípulos que estaban allí, ellos sabían que Pablo llegaría en cualquier momento a esas zonas. Así que, ¿qué creen que Ananías estaba haciendo con los discípulos que ya había levantado en esa zona? Pues Ananías era orando. Estaban orando. Los discípulos llegaron a esa región donde estaba Ananías, porque ellos escapaban precisamente del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hacía Ananías? Ananías oraba. Oraba Ananías. En el versículo 15, mientras que Ananías oraba, entonces Dios le habla a Ananías de la misión acerca del apóstol Pablo. Vamos a leerlo todos, por favor. Busquen sus Biblias y vamos a leerlo. Busquen sus Biblias. Vamos a cerrar la puerta aquí, que es que esta música me interrumpe. Hechos, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 15. Dice así. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hacía Ananías? Ananías oraba, por eso Jesucristo le hablaba. Entonces, Ananías y los discípulos que estaban en esa zona, que estaban escapando de Pablo, precisamente empezaron allí a orar, porque ellos sabían que Pablo llegaría a esa zona, ellos sabían que Pablo los perseguía para encerrarlos. Por eso Ananías en el versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Él ya había oído de Pablo. Él ya sabía que Pablo en cualquier momento llegaría a su zona. Sí, entonces dice, Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, Ananías estaba claro de que Pablo iba hacia allá. Los discípulos que estaban con Ananías sabían que Pablo iba hacia esa zona. ¿Y qué hacían ellos? Orar, orar. ¿Usted se imagina la oración de Ananías? Padre, por favor, en el nombre de Jesús el Cristo, que Pablo, ese Pablo que persigue la iglesia, que te pueda conocer, que se convierta, que te reciba, levántalo como un discípulo, levántalo como un discípulo. Y mientras él oraba, ¿qué le habló el Señor? Le habló y le dijo, ya está aquí, ahora ve allá. Y le dices esto, esto y esto. Entonces, Dios a través de Ananías le dio la misión del evangelio. Miren, den cuenta que no cambió el contenido. Le dio la misión del evangelio. Amén. Le dio la misión del evangelio. Ahora, debemos preguntar lo mismo que preguntó Pablo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ananías le estaba entregando la misión del evangelio a Pablo, porque Pablo le había preguntado a Jesucristo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ananías no tenía la misión para Pablo. Presten mucha atención aquí. Ananías no tenía la misión para Pablo. ¿Quién tenía la misión para Pablo? Jesús. Voy a ir despacio en esto. Ananías no tenía la misión para Pablo. La misión para Pablo la tenía Jesús. La tenía Jesús. Pero a través de la palabra de Dios que Ananías le habló a Pablo, pudo entender su misión. Pero ¿cuál fue la palabra que Ananías le habló a Pablo? Solo las palabras de Jesucristo. Voy a volver a hacer énfasis en esto para que no se nos escape. Ananías no le entregó la misión a Pablo. Ananías no tenía una misión para Pablo. Ananías no tenía nada para Pablo. Presten atención. Fue Jesús mismo el que le habló a Ananías y le dijo, Ananías, dale mis palabras. Entonces, cuando Ananías habló solo Cristo y habló solo las palabras de Cristo, ¿qué encontró Pablo? Encontró la misión. Si escuchamos, presten atención,
Si escuchamos solo Cristo, ¿qué vamos a encontrar? Nuestra misión. Si no escuchamos solo Cristo, no vamos a encontrar la misión. Vamos a encontrar la misión de otros. Entonces, ¿cómo yo puedo encaminarme en esa misión? Lo primero que tiene que haber es un valor. Es decir, debo conocer el valor del evangelio. El valor del evangelio. Si no conozco el valor del evangelio, no me voy a encaminar en esa misión. Pablo entendió el valor del evangelio. Aunque le tocara presentarse ante muchos testigos y grandes personas, aunque le tocara padecer, encontró el valor del evangelio. Lo encontró. Pero ¿dónde encontró el valor del evangelio? En las palabras de Jesús. Por eso es importante que para que podamos encontrar la misión concreta en lo que Dios nos mandó a hacer, la única manera es escuchando las palabras de Jesús. Porque si no, entonces nos vamos a encaminar en muchas misiones y vamos a estar haciendo muchas cosas y muchas cosas y muchas cosas y no vamos a hacer lo que Jesús mandó a hacer. Tiene que haber un valor absoluto. Si quiero encontrarme con esta misión, debo encontrar el valor del evangelio. Si entiendo el valor de esta misión, me concentraré en lo que Jesús mandó a hacer. No es más. Si entiendo el valor de esta misión, voy a hacer solamente lo que Jesús mandó a hacer. ¿Qué mandó a hacer el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, eso fue lo que el Señor Jesucristo mandó. ¿Qué fue lo que les enseñó el Señor Jesucristo a los discípulos todos los días durante 3 años? Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorría Jesús todas las ciudades, allí y el pueblo, sanaba a los enfermos y les predicaba el evangelio del reino. Se lo enseñó a ellos, se los mostró, se los transmitió hasta que se les grabara y se les enraizara y se les volviera parte de su naturaleza. Les da la orden en Mateo 24, le dice hasta lo último de la tierra, y en Mateo capítulo 28, versículo 18, les dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, lo que les he enseñado, ahora los voy a enviar a ustedes para que ustedes lo hagan. Hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿qué estaba haciendo Ananías? Ananías allí estaba transmitiendo solamente el mensaje que Jesús había mandado. No estaba transmitiendo nada más. ¿Por qué? Porque Ananías sabía que si él no tenía la voz del buen pastor, entonces Pablo no sería ese discípulo que el Señor Jesucristo quería en ese momento. ¿A qué tenía que aferrarse Ananías para que Pablo se convirtiera en un verdadero discípulo? Solamente a las palabras del Señor Jesucristo. ¿En qué debía concentrarse Ananías para que Pablo se levantara como ese verdadero discípulo? Solamente debía concentrarse en entregarle la misma dirección con Cristo. Esa es nuestra labor. Nuestra labor en la iglesia es que las ovejas se encaminen en la dirección con Cristo. Que ellos encuentren la misión de Cristo. Que ellos se vistan de la imagen de Cristo. Si yo como pastor no estoy direccionando a mis ovejas a que se vistan de Cristo, a que vayan en la misma dirección con Cristo, a que encuentren la misión con Cristo, entonces los estoy direccionando en muchas cosas. Alguien me decía el otro día, pastor, pero es que usted solamente habla de Cristo, y solo Cristo, y no tiene otro tema. Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por favor, alguien que me lea ahí rápidamente Filipenses capítulo 3, versículo 1. Porque lo mismo le decían al apóstol Pablo, venga, ¿usted no tiene otro tema? ¿Usted no puede predicar otra cosa diferente? Porque usted siempre predica lo mismo, le decían al apóstol Pablo. A ver, ¿quién lo va a leer rápidamente? Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces el mismo apóstol Pablo, ahí después de ese mismo versículo, dice, hay falsos obreros. ¿Por qué estaba diciendo que él predicaba siempre lo mismo? Porque él decía, los falsos obreros predican otras cosas. Ellos siempre quieren cambiar el mensaje, siempre quieren enseñar otras cosas diferentes, pero a mí no me es molesto predicarles siempre lo mismo, porque para ustedes es más seguro que escuchen siempre lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? La historia de Cristo a través de todas las Sagradas Escrituras.
Pues realmente viene a ser lo mismo, pero son millones de mensajes. Hay mucha sabiduría, hay mucha tela que cortar, que no nos va a alcanzar la vida. Entonces, cuando escuchamos de que es solo Cristo, pues a la verdad, para muchos nos era muy extraño, oh, solo Cristo, porque veníamos acostumbrados a que cuando de pronto vamos al servicio, a ver, hoy que nos van a hablar diferente, a ver qué revelación nueva le ha entregado Dios a mi pastor, a ver qué palabra nueva le ha entregado hoy, a ver qué nos va a revelar hoy. Eso es lo que siempre buscábamos constantemente. Entonces, personalmente le enseño a la iglesia ahora, cuando vengan a la iglesia, vengan a escuchar las palabras de Cristo. Y les digo, el día que dejen de escuchar a Cristo en esta iglesia, mejor no me escuchen más. ¿Por qué? Porque ellos deben escuchar a Cristo. Allí van a encontrar su misión, allí van a encontrar sus dones, allí van a encontrar sus ministerios, allí van a encontrar todo escuchando solo a Cristo. ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque no escucharon solo a Cristo, sino que escucharon otras cosas. ¿Por qué hay personas ejerciendo un ministerio, pero no les va bien en ese ministerio y como que siempre van en oposición? Porque el contenido es incorrecto y la misión no es la misión de Cristo que lleva a esa persona. Entonces, es muy importante lo que yo transmito a aquellas personas que me están escuchando. Ananías no le transmitió su propia misión, Ananías no le transmitió su propia visión, Ananías no le transmitió sus propias cosas, sino que Ananías lo único que hizo fue transmitirle a Pablo solo Cristo, solo Evangelio. Pablo, esto es lo que dice Jesucristo. Y eso fue lo que transmitió. No necesitó absolutamente nada más. En el versículo 4 de Hechos, capítulo 9, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó en tierra. Y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, aunque era joven y tenía toda la fuerza, cayó en tierra. Se dio cuenta en ese momento que su reputación no funcionaba. Se dio cuenta en ese momento que su posición tampoco funcionaba. Se dio cuenta también en ese momento que su economía no funcionaba. Pablo era un hombre prominente de una buena familia, pero él, a pesar de que tenía una buena reputación, una buena posición, una buena economía, igual cayó en tierra en ese momento que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Se dio cuenta que nada de esto le daba respuesta. Se dio cuenta que nada de esto le daba paz, que se sentía siempre vacío y se sentía siempre infeliz. Se dio cuenta que estaba separado de Dios, se dio cuenta que estaba en pecado y se dio cuenta también que estaba atado por Satanás. En ese momento, cuando él cae en tierra, él dice, wow, realmente yo estoy yendo en la corriente de Satanás, estoy todavía en el pecado original y ahora que Cristo está delante de mí, realmente he estado separado de la presencia de él. Entonces, aunque Pablo creía que estaba haciendo las cosas bien, Cristo se apareció a él y le dijo, tú estás yendo en una dirección incorrecta. Y le dijo, dura cosas de dar cosas contra el aguijón, me estás persiguiendo a mí. Ahora, ¿cuál es el problema de que Pablo estuviera en una dirección incorrecta? Pues que Pablo intentó hacer todo a través de la economía, Ahora, ¿para qué usaba su economía? Para perseguir la iglesia. Imagínense que Pablo era la economía que tenía, era para destruir a los cristianos. Lo trataba de hacer todo con la economía para ganarse a Dios. Y a través también de su gran influencia, también trató de destruir los cristianos, pero nada de esto le funcionó. Por eso pedía también cartas a los sacerdotes de Damasco y tenía gran influencia que ellos mismos se la daban. O sea, Pablo era un hombre muy influyente. Pablo hacía todo esto de buena fe. Pongan atención aquí. Él lo hacía de buena fe. Y hacía todo esto para tratar de salvarse, pero nada le funcionaba. Pues todo lo que hacía Pablo, lo hacía con un pensamiento de que a través de eso él se salvaría. Persiguiendo a los cristianos, él se salvaría. Encerrándolos, él se salvaría. Utilizando su economía para ir en contra de lo que Cristo era, él creía que él se salvaría. Porque ese era su contenido. Ese era su contenido. ¿Pero qué hacía ese contenido? Lo hacía ir en contra del diseño de Dios. Hay otra parte donde allí, después del versículo 4, Pablo dice, ¿quién eres, Señor?
¿Qué se dio cuenta? Se dio cuenta que no era el Jesús que él pensaba. Ahí mismo empezó a darse cuenta, wow, este no es el Jesús que yo pensaba. Este no es el Jesús que yo pensaba. Se dio cuenta que era el Cristo. Se dio cuenta que era el Mesías que esperaba en su vida. Se dio cuenta que había estado persiguiendo al que tanto había esperado toda su vida en el fariseísmo, porque si había alguien que estuviera esperando al Señor Jesucristo, era Pablo. Si había alguien que estaba esperando al Mesías, al Cristo, era Pablo. ¿Y por qué digo esto? Porque inmediatamente que se encuentra con él y Cristo se revela a él, pues Pablo no fue como Pedro. Pedro, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas de Dios sino las de los hombres. No. Pablo inmediatamente cayó en tierra y le dijo, ¿quién eres que yo haga? Pablo encontró la misión inmediatamente con Cristo. Él no tuvo que pasar por un proceso de 3 años ni nada de esas cosas, sino que enseguida que se le apareció Cristo, él mismo empezó a obedecerle. Le dijo Cristo, ve para la calle derecha y allá se te dirá lo que debes hacer. Y él mismo cogió para allá, porque encontró a Cristo en su vida. Entonces, Pablo estaba tan agradecido que encontró el valor del evangelio. Por eso es importante ese punto. Si no encontramos el valor del evangelio, entonces no vamos a poder vivir y disfrutar de lo que Dios nos ha entregado. Pero Pablo encontró el gran valor del evangelio. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Pastor Alexander, por favor, o Pastor Ovidio, por favor, léame esa escritura, Mateo 13, del 44 al 46, para que ustedes se den cuenta lo que encontró Pablo. Y así mismo debe ser el evangelio en la vida de nosotros. Leámoslo, por favor. 44 al 46. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, eso fue lo que encontró Pablo. Pablo se dio cuenta que lo más importante para él no era lo que él tenía, no era su posición, no era su falso éxito, no era nada de esas cosas. Él llegó a la comprensión de que lo más importante para él era encontrarse con Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hablaba estas parábolas, estaba diciendo, si ustedes se encuentran conmigo, ya nada lo demás va a importar. Nada de lo demás va a importar. Está diciendo, ustedes invierten en muchas cosas, pero cuando una persona haya su tesoro en mí, entonces lo demás no tendrá valor. Lo que tendrá valor es de que esa persona me encontró a mí. Eso es lo que el Señor estaba transmitiendo allí en esas parábolas. Por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 8 decía que todas las cosas comparadas con el evangelio eran basura. Él sabía, él decía que todo lo comparado con el evangelio era basura. Entonces le dice Pablo al Señor, cuando encuentra, ¿qué encontró Pablo? Perdón, encontró la misión. Por eso le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la misión. ¿Qué debemos encontrar nosotros? Debemos encontrar la misión. Pablo ya no pensaba en los planes que tenía, sino que ahora pensaba en servirle al Señor. Mire todo cómo cambió en un momentico. ¿Cuál era su misión? Perseguir a los cristianos y encerrar. Y en un momento a otro, Cristo se le revela y se le aparece, entra en su corazón, cambia su vida totalmente, encuentra el tesoro más grande y ahora su misión cambia, su contenido cambia y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, seguía con la misión, pero con un contenido totalmente diferente. Diga conmigo, debo seguir con la misión, pero con un contenido diferente. Entonces, cuando una persona recibe el evangelio verdadero, quiere hacer lo que Cristo dice. Eso es una evidencia. Apúntenlo allí. Si una persona tiene el evangelio verdadero, quiere hacer lo que el Señor Jesucristo dice. Otros, por ejemplo, hablan de Cristo, pero quieren es que Cristo bendiga todas sus decisiones que ellos toman y que bendiga todos los planes que ellos tienen. Ese no es el evangelio. El evangelio no es que Cristo bendiga todos los planes míos. Por favor,
Mediten en esto que les estoy diciendo. Hay personas que hablan, Cristo, 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 pero entonces tienen sus propios planes y toman sus propias decisiones y quieren que Cristo bendiga todos sus planes y todas sus decisiones. Ese no es el evangelio. El evangelio es, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de una persona que realmente se ha salvado? Es, ¿quién eres, Señor? Quiere conocer a Cristo. Quiere conocer a Cristo. ¿Cuál es la segunda evidencia de una persona que se ha salvado? Encuentra la misión. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es importante. Ese que quieres que yo haga representa lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso representa esto. Yo soy tuyo. Yo quiero hacer solo lo que tú me digas. Solo lo que tú me digas. Solo lo que tú me mandes. Cuando una persona conoce el evangelio, ese es el verdadero principio. ¿En qué se convierte una persona cuando conoce el evangelio? En un bebé espiritual. Por eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. No se le puede soltar. Hay que cuidarlo. ¿Qué hizo Ananías? Cuidó a Pablo. Le transmitió el mensaje. Le enseñó a orar en la dirección correcta. No cualquier oración. Fue la oración correcta. En la misma dirección con Cristo. ¿Por qué? Porque a un bebé que está recién nacido hay que nutrirlo. Hay que nutrirlo. ¿Por qué muchas personas no hacen este trabajo? Porque cuando no se tiene el evangelio, entonces lo que más llenamos la iglesia es de personas que se han ido de otras iglesias. Y se han ido de otras iglesias, y se han ido de otras iglesias. Entonces, tenemos que entrenarnos en el campo. Ir a través de la misión que Cristo nos manda, encontrar esas almas que van a nacer de nuevo para que podamos tener la experiencia de nutrirlos solo con el evangelio y solo con Cristo. Vamos a ver esas personas cómo crecen y cómo encuentran solo respuestas en el evangelio y solo con Cristo. Y cuando es el evangelio que realmente ellos reciben, entonces se encuentran la misión y entonces se encuentran los dones, encuentran los ministerios, encuentran todo. Cristo lo hace todo a través del evangelio. Si una persona no tiene Cristo y no tiene solo Cristo, entonces los ministerios los usa para otra misión. Si una persona no tiene solo Cristo, entonces los dones los usa para su propia misión. Por eso, hoy en día, la iglesia cristiana está quedando muy mal. ¿Por qué? Porque vemos gente con ministerios y vemos gente con dones, pero solo en tarimas. Solo en tarimas. Y hoy la moda es el que esté en la tarima más grande. Y el que tumbe más gente. Y entonces el que tumbe más gente, ese es el más super ungido. Y el que haga temblar más gente, entonces es el que más hace temblar. Entonces ese es el contenido que tienen. Si tuvieran el contenido de Cristo, pues estarían en los hospitales, estarían en las casas, estarían en las ciudades, pero no buscando solamente tarima. Porque eso es un contenido incorrecto. ¿Y por qué ellos tienen el contenido incorrecto? Porque el que les transmitió el contenido también está incorrecto. ¿Y cuántos así no se habrán multiplicado? Eso es un gran problema. Es un gran problema. Entonces, Ananías le enseñó la oración correcta. Ananías le enseñó la dirección de la palabra correctamente. Por eso, muchos creen muchos creen en Jesús, pero quieren hacer sus propias cosas, sus propios eventos, y resultan cambiándolo todo. Eso no está correctamente. Esa no es la dirección que Dios quiere. Por eso Ananías, que tenía la dirección correcta, le dio la misión a Pablo de parte del mismo Señor. Él no la cambió. Jesús le dijo, dile esto. ¿Y qué hizo Ananías? Ananías le dio solamente lo que Jesús dijo, no le dio nada más. ¿Dónde encontramos la misión? Pongan allí, ¿dónde encontramos la misión? Ya vamos a terminar. ¿Dónde encontramos la misión? La misión la encontramos en el pasado. En el pasado. Todo lo que hemos vivido
lo bueno, lo malo, las fallas, todo, las experiencias, el dolor, las críticas, las calumnias, las traiciones, todo Dios lo permitió para después utilizarlo. Presten mucha atención. Dios lo permitió para después utilizarlo. ¿Y dónde lo vamos a utilizar? En la misión, para que podamos ganar a otras personas también, para que podamos ayudar a otras personas. Entonces, todo lo que nosotros hemos vivido en el pasado, allí encontramos la misión. Por ejemplo, quiero escuchar a alguien. Pastor Ovidio, algo que te haya pasado en el pasado. Algo fuerte, algo que tú hayas vivido, una experiencia rápida, así que la sueltes. Bueno, pastor, Dios les bendiga a todos, buenas noches. Comenzando el ministerio, se cometían muchos errores con el contenido y lo que transmitía uno era precisamente lo que usted decía, legalismo, y con ese legalismo lo que hacíamos era golpear a la gente en vez de restaurar a las personas y direccionarlas y enfocarlas a Cristo. Lo que hacíamos era golpear, ofender a las personas, porque entendemos que también mucho del legalismo tiene que ver más que todo es con las mujeres, no tanto con los hombres, sino con las mujeres. Entonces, un evangelio que no era evangelio, sí, eran enseñanzas que golpeaban, que lastimaban, que en vez de restaurar y edificar, lo que hacían era que las personas tomaran otra dirección. Exacto. Entonces, ahí encontraste una misión. Dese cuenta que todo lo que Dios permitió y lo que nosotros vivimos, ahí encontramos la misión. Por ejemplo, Marlon, antes de Cristo, Marlon, pongan atención, por favor, Marlon, antes de Cristo, algo que te haya pasado. Bien, mi pastor. Hablando del tema también en la parte de adoración y la alabanza, yo creo que No, antes de Cristo, algo que te haya pasado, cuando no conocías a Cristo. Pastor, es que estoy de los 8 años en la iglesia. Lleva toda la vida. Bueno, entonces, antes de que te direccionaras con el evangelio. Sí, yo creo que antes de que no nos direccionáramos con el evangelio, parte de la alabanza y la adoración, yo creo que era más que todo emocional y queríamos llegar a los sentimientos de la persona. Pero ahora entendiendo lo que es solo Cristo, entendemos que lo adoramos a Él con el contenido correcto. Elevamos una oración, una alabanza solo a Él. Más allá de tratar las emociones de las personas, es solo a Él. Antes cuando se cantaba un corito, corito de fuego, queríamos que todas las personas danzaran y ahí creíamos que estaba el Espíritu. Pero era tanto así que una vez danzamos y uno de los jóvenes se quitó su chaqueta y le cayó la chaqueta a otra hermana y esa hermana empezó a danzar cuando le cayó la chaqueta. Entonces ahorita todo este tipo de temas realmente a uno los edifican y dicen, no, la oración va solamente para Cristo. Incluso nunca había compuesto una canción y la única canción que compuse fue a raíz del camino de salvación. Ok, o sea que ya hasta encontraste esa misión en tu pasado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿dónde encontramos realmente la misión? La encontramos en el pasado. Todo lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, aún los dolores que nosotros hemos pasado, las traiciones, ahí vamos a encontrar la misión. ¿Por qué? Porque pues ya Cristo nos sacó de eso y ahora vamos a poder ayudar y vamos a poder bendecir a otras personas también. ¿Qué más encontramos? ¿Dónde más encontramos la misión? La encontramos en el talento. Anoten allí, en el talento. Entonces debemos utilizar los talentos que Dios nos dio para su gloria. Él nos dio esos talentos, ¿sí? Si usted es un hombre de negocios, si usted es un hombre en la carpintería, si usted es un abogado, si usted es un médico, una médico, si usted es un abogado, bueno, esos talentos Dios nos los dio para que esos talentos los utilicemos para su gloria, ¿sí? Y cuando hablamos de su gloria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando para que los utilicemos para Él. Cuando hablamos de la gloria, pongan allí, la gloria es Dios mismo, es Dios mismo. Por eso, en Isaías capítulo 60, allí dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Y dice, y sobre ti será vista mi gloria. Pero antes de eso dice, oscuridad cubrirán las naciones, pero sobre ti será vista mi gloria. Cuando habla de que sobre ti será vista mi gloria, no está hablando como que va a haber unas estrellitas encima, no, está hablando
de que tú eres el que vas a llevar esa evangelización mundial a las 237 naciones de la tierra donde hay oscuridad. Eso es lo que habla de sobre ti será vista mi gloria. Pero hoy en día todos piden es la gloria, Señor. Desciende, envía tu gloria, y piensan que en el templo se va a llenar de luz y que se van a llenar de estrellitas y todas esas cosas. Pero nadie está, son muy poquitos los que están llevando el evangelio. Entonces, cuando hablaba de que sobre ti será visto, hablando de que así como fueron cubiertas las 237 naciones de la tierra de las tinieblas, asimismo nosotros tenemos que hacer esa evangelización mundial porque Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, las personas verán a Dios en nosotros. Entonces, los talentos, si tú eres abogado, entonces usa ese talento para allí, para la iglesia del Señor, para la iglesia del Señor. Si tú eres un empresario, usa ese talento para la iglesia del Señor. ¿Qué encontró Pablo? Pablo encontró que sus inversiones afuera realmente no representaban nada. ¿Dónde invirtió todo? En el tesoro que encontró. ¿Dónde encontró todo? En aquella perla que encontró. Vendió todo lo que tenía y todo lo invirtió de allí. Dios le está hablando una palabra aquí a los empresarios, les está diciendo, ustedes están haciendo muchas inversiones en muchas cosas, pero no están viendo que sus inversiones son para que ustedes las inviertan en el evangelio y las misiones. Hay personas que sacan dineros, muchos dineros prestados y se endeudan por años y por años y por años, y eso les da dolor de cabeza, y les da mucho dolor de cabeza, y hasta los enferma. Pero cuando se trata de la obra del Señor, ahí lo piensan 10 veces. Ahí lo piensan 10 veces. Ah, ¿será que doy esto? ¿Será que doy aquello? ¿Será que si doy esto, doy aquello? Ay. Por eso es importante que encontremos el tesoro en el lugar correcto. Y que nuestras inversiones, nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado, vaya hacia el lugar correcto. ¿Dónde más encontramos nuestra misión? La encontramos en la posición. En la posición. Es decir, de que todas las posiciones que Dios nos ha entregado, aunque sean diferentes para cada uno, son igual de importantes. ¿Estamos aquí todos? ¿Aló, me escuchan? Amén, amén. Amén, amén. Entonces, por ejemplo, algunos trabajan en una empresa. Marlon, ¿en qué trabajas en tu empresa? Sí, sí, señor. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Laboro en una empresa donde se fabrica hilo para hacer ropa en textiles. Ok, ¿y qué posición tienes allí? Ahí ahorita soy operario 2. Estoy en la parte donde llega la materia prima y la destapamos para que sea consumida por las máquinas. Ok, Pastor Noé, por favor, ¿nos puede decir aparte del trabajo pastoral, qué posición tienes, por favor? Pastor Noé. Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? Porque se oye medio cortado. Sí, señor, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, miren, la verdad es que esto es una madurez para llevarlo a cabo. Se empieza como obrero, debes de administrar tus ganancias y posteriormente saberlas irlas invirtiendo para que de alguna manera se establezca el reino de Dios en nuestras vidas. Y yo lo he hecho de la manera comercial. Ok, entonces eres comerciante. Muy bien. El hermano Henry, ¿qué posición tiene? Comerciante, mi pastor. Pero, ¿qué haces? ¿Eres dueño de qué? Soy dueño de negocios. Además, Es un dueño de un negocio. Trabajo comprando y vendiendo carros. Ok, muy bien. Muy bien. La hermana Jacqueline, ¿qué posición tiene? En este momento soy ama de casa.
ama de casa. En este momento es ama de casa. Gloria al Señor por eso también. Entonces, por ejemplo, Quincy, ¿qué posición tienes? Quincy. Bueno, Marcela, ¿qué posición tienes? Mami, mira, mami. Mami, mira. Buenas noches para todos. Soy asesora comercial. Asesora comercial. Entonces, hasta ahí. Vamos hasta ahí. La posición, aunque todas son diferentes, son demasiado importantes. Pues, si no tuviéramos diferentes posiciones, entonces todos estaríamos allá metidos en el asadero de Don Henry, ¿cierto? Si no tuviéramos diferentes posiciones, entonces todos estaríamos metidos allá en la casa de doña Jacqueline. Si no tuviéramos diferentes posiciones, todos estaríamos trabajando allá en la empresa de la hermana Marcela. Pues todos tenemos diferentes posiciones. Entonces, allí debemos encontrar la misión también. Hasta doña Jacqueline, que en este momento es ama de casa, ella debe encontrar su misión, la misión de Cristo, la misión que Cristo le entregó allí siendo ama de casa. Porque de pronto ella no es la única ama de casa que está allí, sino que de pronto a su alrededor, mientras que muchos van a trabajar, hay amas de casa también que se quedan allí en sus casas y ahí está la buena oportunidad para encontrar la misión y llevar el evangelio. Marlon, allí trabaja en una empresa en operación de hilos, allí donde se fabrican todos los hilos y todo eso. Él tiene que encontrar su misión. Dios no nos envía a los diferentes campos para que nos concentremos en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. No, Él nos da estas posiciones para que nosotros nos concentremos en la misión. Entonces, deben ver lo que Dios ve. ¿Por qué? Porque si no, van a pasar en sus empresas 10 años y nunca van a llevar a nadie a la iglesia. Y nunca le van a hablar a nadie del evangelio. Y generalmente a las personas que no se les habla del evangelio son la familia y a los del trabajo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y yo les digo, eso es la verdad, porque eso es el estudio que uno ha hecho durante todos estos años. A las personas que menos se les predica el evangelio es a la familia y a los del trabajo. Y a los que más ve uno es a la familia y a los del trabajo. Y son los que menos se les predica el evangelio. Entonces, precisamente ahí está el engaño de Satanás. Por eso es importante el contenido, por eso es importante la misión, por eso es importante el talento. Entonces, el pasado es para encontrar la misión. El talento es para encontrar la misión y la posición es para encontrar la misión. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que reciban gracia a través de esta palabra y que podamos estar testificando allí en el campo que Jesús es el Cristo y que a través de esta palabra podamos empezar ya allí en nuestros trabajos también a encontrar esa misión que Dios tiene para nuestra vida. Allí en el trabajo hay personas que aunque sonríen, están pasando malos momentos. Allí cerca a su casa, alrededor, hay personas que aunque usted los pueda ver económicamente bien, que tienen un negocio, pueden estar pasando problemas muy difíciles y usted tiene la solución. Usted tiene la solución. Si usted tiene el contenido correcto, entonces vaya y entréguelo. A través de estas clases usted va a empezar a hallar cuál es el contenido correcto, cuál es el contenido correcto. Por eso es importante que nos sigamos entrenando. ¿Cuánto entrenó Jesús? No se escucha, pastor. Se le fue la voz. El internet se le fue. Un momento, por favor. Creo que su señal está fallando. Gracias, pastora.
Aquí estoy desde el celular de mi hermanita. Aquí estoy. Ok, aquí estoy desde... Entonces, si los discípulos necesitaron 3 años todos los días escuchando al Señor, viendo al Señor, caminando con el Señor todos los días desde la mañana hasta la tarde, 3 años seguidos, para enraizar el mensaje y para que se grabe el mensaje, ¿cuánto creen que nosotros deberíamos estar entrenando también? Si solamente entrenamos 1 hora y media a la semana y ellos entrenaban todos los días, todo el día, escuchándolo todo el día, viéndolo todo el día, pues se les enraizó el mensaje. Por eso es importante el entrenamiento de discípulos, ¿sí? Para que no cambiemos el contenido, para que nuestro contenido sea puro, para que el evangelio que nosotros transmitamos sea muy puro. Amén. Entonces vamos a ir a unos foros, nos quedan 5 minutos, vamos a ir